Grabación. Y bueno, vamos a comenzar. Las clases pasadas estábamos viendo los conflictos internos, conflictos internacionales. Y la idea de la clase de hoy es hablar precisamente de la búsqueda por la paz. O sea, la idea es que los países tienen que buscar mantener la paz y las razones son muy obvias, muy prácticas. Digo, finalmente ustedes pueden deducir muchas cosas, incluyendo la idea de que, bueno, mientras más pasa hay, pues hay menos muertes, etcétera. Pero el enfoque del libro tiene que ver con otra cosa, con el concepto de economía. Vamos a primero definir el concepto de paz. La paz la definimos como la ausencia de conflictos internacionales o internos. Para muchas organizaciones, la paz es un elemento clave para el desarrollo de una cultura. Pongo otra explicación de paz para que sea un poco más fácil para ustedes entenderlo. En muchos sentidos la gente dice, bueno, es que si no hay peleas estamos en completa paz. Pero muchas de las veces la paz, el conflicto no es armado o no hay una guerra en sí o no hay balazos en las calles. Muchas veces el conflicto es una cosa que está latente ahí. Piénsenlo de una manera práctica, o sea, piensen por ejemplo en los que tienen hermanos, cuando se enojan con sus hermanos y se dejan de hablar un rato, y andan ahí haciéndose gestos o cosas por el estilo. Ese también es un conflicto, aunque no se estén agarrando a golpes. O sea, el conflicto también existe donde no hay un entendimiento y un acuerdo entre las personas que viven ahí. Entonces, México no es exactamente, por ejemplo, un país en paz porque México tiene diversas fuerzas en contra del gobierno, en contra de la población civil, etcétera. Entonces, no hay una paz como tal porque sabemos que hay conflictos todavía existentes y latentes por ahí, ¿correcto? Es complicado hacer la explicación de esto si no entendemos pues que la paz no tiene que ver em, con la apariencia de falta de conflicto, sino con legítimamente que no haya una pelea, que realmente no exista una cosa que esté lastimando a otros, ¿correcto? Entonces, la paz tiene que ver donde de veras no hay conflictos, sean abiertos o velados, sean abiertos o secretos, o sean abiertos o haya todavía por ahí cosas sin resolver. Perdón, tuve un pequeño accidente. Pero bueno, continuamos. La paz en muchos sentidos es, para muchas organizaciones, la paz es un elemento clave para el desarrollo de una cultura. Una de las organizaciones, una de las organizaciones que estudia esto es el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia. El IEP intenta que la paz sea considerada mundialmente como una medida positiva, factible y tangible para el bienestar del ser humano y, y el progreso. La idea del Instituto de la Economía y la Paz es que, según el entendimiento de ellos, la única manera que nosotros podemos realmente medir qué tan pacífico o qué tan, más bien, déjenme explicarlo de una manera un poco más clara. Perdón, estoy aquí con un accidente todavía. Em, para explicarlo claramente, ellos dicen que si el país no se encuentra en paz, el país no puede desarrollarse económicamente. Más o menos, no más, no menos. La respuesta es así de simple. Si estamos en un país que se mantiene constantemente en peleas con constantemente guerras civiles, o cosas por el estilo, es imposible para una población realmente desarrollar otras cosas más importantes como podría ser la industria o podría ser la agricultura. Cuando gastas dinero en armas, cuando gastas dinero en conflictos, cuando tu población está más preocupada por sobrevivir, es claro que no puedes tener un desarrollo sano. Digámoslo, pongámoslo de un ejemplo. Si ustedes
Se la pasan, digamos, imagínense que ustedes tienen que estudiar para un examen y hablando de hermanos, ustedes se ponen a pelear con sus hermanos todo el día. ¿A qué horas tendrían tiempo de estudiar? La idea básicamente de este instituto es que la única manera real de medir el progreso de alguien es que tengamos precisamente la situación de que ellos puedan enfocarse en eso en lugar de enfocarse en pues la supervivencia, en gastar en armamento o etcétera, ¿correcto? Eh, bueno, disculpen, ha sido es aquí mi escritorio lo que pasó, pero ustedes no se fijen. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? No, maestro. Bueno, vamos a continuar Profe, entonces. Eh, el Instituto para la Economía y la Paz persigue este objetivo elaborando los índices de paz mundial y nacional, calculando el coste económico de la violencia y analizando el riesgo de conflicto en cada país, comprendiendo los factores que hay detrás de las sociedades altamente pacíficas, que es lo que conocemos como la paz positiva, porque hay un concepto de paz negativa, ahorita les explico cuál es. Aquí, por ejemplo, tenemos del año pasado. ¿Cuáles son los países, cuáles son los estados de la República más pacíficos? Los estados de la República más pacíficos son Yucatán y uno de los más conflictivos es Baja California. Hacemos la diferencia entre Baja California Sur y Baja California Norte. La razón por la que Baja California, por ejemplo, se considera muy violenta es porque estamos en frontera y mucho del narcotráfico se da en esta zona, ¿sí? Entonces, la idea de esto precisamente es que mientras más pacífico sea un lugar, más posibilidades tiene de desarrollo, de generar economía sana, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en un honroso 22 lugar, jóvenes, 22º lugar, porque en México, en Michoacán todavía hay muchos conceptos y mucho del conflicto que tiene que ver precisamente con el narcotráfico, precisamente porque toda esta zona del Bajío, esta parte que ustedes ven en color cremita, son lugares donde hay constantemente conflictos precisamente por el tema de la droga. Eh, la idea de esto es que países como estados de la República como Yucatán tienen un concepto de paz positiva que les permite desarrollarse con más calma, con más cuidado y pues obviamente eh, generar las condiciones para un desarrollo sano. Por eso Yucatán es uno de los estados de la República no solamente más pacíficos, sino económicamente más activos, ¿correcto? Vamos bien hasta aquí. Una cosa que valdría la pena mencionar antes de que continuemos, el concepto de paz negativa. Hay lugares donde el país se encuentra en paz, pero se encuentra en paz porque tiene una persona ocupando todo el poder y obligando a la gente a comportarse de cierta manera. Esto es lo que le llamamos dictaduras. En ciertos países del mundo la gente no tiene opiniones, la gente no tiene la capacidad de rebelarse porque finalmente el poder militar, todo el poder de una policía lo tiene una sola persona, entonces si alguien se porta diferente de lo que una persona que está en el poder quiere, le mandan a toda la policía, le mandan a todo el ejército, lo desaparecen, lo hacen, digamos, lo consideran un riesgo para la nación y pues lo que sucede es básicamente que todo se mantiene en paz porque esa persona pues no tiene derecho o no tiene posibilidades de desarrollar sus opiniones o etcétera. En el caso, por ejemplo, de México, donde hay lugares donde hay paz positiva, es porque finalmente, aunque nosotros seamos, bueno, ustedes decir lo que quieran de nuestro gobierno, pero nuestro gobierno finalmente lo que hace es, pues, dejarnos ciertos grados de libertad, ¿sí? Un grado importante de libertad. Eso significa que, pues, sí nos podemos portar mal, ¿no? Pero finalmente no estamos obligados a cumplir una condición, una orden, con el riesgo de a lo mejor hasta de muerte, ¿correcto? ¿Cómo ayuda la paz al desarrollo? Sí, vamos a continuar. La paz me permite tres cosas.
que los recursos del Estado, es decir, del país, el dinero, se enfoquen a la creación de infraestructura y oportunidades. Infraestructura son carreteras, caminos, fábricas, cosas que le permiten a la gente desarrollarse de forma adecuada. Y oportunidades, ¿qué quiere decir esto? Pues si hay paz y si hay mucho fábricas y si hay muchos empleos y todo ese tipo de cuestiones, la gente tiene oportunidades de dedicarse a lo que quiera en lugar de usarlos para armamentos o la recuperación de los espacios dañados. Si un país está en paz y si hay un país en completamente, son países pacíficos, pueden desarrollar con más facilidad las condiciones para ser más felices en lugar de estar preocupados por si se destruyó un parte del país o si tienen la infraestructura o si tienen que construir, etcétera, reconstruir o cosas por el estilo, si tienes que pagarle mucho dinero al ejército, si tienes que generar dinero mm, para comprar armas o cosas por el estilo, ¿correcto? La segunda cosa que permite es el desarrollo ininterrumpido de las familias, es decir, en países donde hay guerras, los jóvenes, particularmente los jóvenes, son los que tienen que ir al conflicto. Lo que significa que muchas de las veces las familias quedan desunidas, quedan rotas, porque las familias finalmente se rompen debido precisamente a que los jóvenes tienen que ir a la guerra. En casos de donde no hay guerras o que nada más hay conflictos, lo que sucede es que pues es frecuente que haya daño colateral. Por ejemplo, en Michoacán ha habido muchos casos de conflicto entre el ejército y narcotraficantes donde personas que no la deben ni la temen, personas civiles, mueren precisamente por el conflicto que está desarrollándose en estos lugares. Y finalmente la sensación general de bienestar de un lugar. Es más fácil para una persona eh, dedicar, por ejemplo, su tiempo a estudiar, a trabajar, a hacer lo que ellos más quieren, si no sienten el miedo de que en cualquier momento pierden lo que tienen, ¿sí? Si no tienen miedo de que la guerra les arrebate sus propiedades, sus cosas, su familia, o que el conflicto entre particulares te alcance a dañar. Entonces, pues básicamente, si tú te sientes seguro, puedes apostarle más a tu propia vida. Si tú sientes que en tu país hay muchos conflictos y hay constantemente guerras y muertes y cosas por el estilo, lo más probable es que siempre tengas esta sensación de sí hoy tengo, pero a lo mejor mañana no. Entonces, una de las cosas que ayuda muchísimo al desarrollo es darle la sensación a la gente de que vale la pena arriesgarse, invertir, trabajar, estudiar, etcétera. ¿Sí? Con estas tres cosas, una comunidad se hace fuerte, una comunidad se hace grande, precisamente por esta situación, ¿correcto? Por eso es que la paz es muy, muy importante, hay que evitar precisamente los conflictos y hay que buscar em, acabar con ellos, ¿sí? El Instituto para la Economía y la Paz genera, hace también un conteo, un estudio de qué países han perdido más vidas y qué tanto han perdido en cuestión económica, ¿sí? No solo por el conflicto armado, sino también por el terrorismo y el desplazamiento de refugiados. Ajá. Aquí tenemos un caso de un edificio explotado en un acto de terrorismo. Entonces pueden ver que pues básicamente de fondo tenemos un puerto. Esto, por ejemplo, es un caso de terrorismo que a lo mejor no mata mucha gente, sí debe haber muerto mucha gente, pero lo que más genera o lo que genera más problemas es el daño que le haces precisamente a tu economía. Digo, finalmente tienes que cerrar tu puerto, tienes que ver que todo esté seguro, que todo esté en orden y pues básicamente los intercambios comerciales que tú tenías planeados pues posiblemente se pierdan, ¿correcto? Eso es lo que pasa en muchos de los casos donde hay guerras finalmente, que la gente no puede dedicarse a un trabajo como tal. ¿Mm? Por el miedo precisamente a que la guerra les arrebate todo. Ejemplo de países cuyo desarrollo por la paz es alto son Islandia, Nueva Zelanda y Portugal. Este es el ejemplo de países, aquí tienen el ejemplo de países precisamente estos
Este es Islandia. Entonces pueden ver, bueno, Islandia finalmente es un país chiquito, ¿no? Es un país pequeñito, casi no tiene conflictos porque, bueno, lo único que tienen son hielo. Pero ustedes pueden ver pues un desarrollo muy muy grande porque pues ustedes no pueden, bueno, al menos en esta fotografía pueden ver muy poquita gente, no hay rastros de pobreza, pues en otras palabras. Sí debe haber, en todos los países hay pobreza, pero finalmente el país se ha mantenido como muy una economía muy fuerte precisamente porque ellos no tienen que gastar en un ejército, ¿sí? No tienen que gastar en ejércitos, no tienen que gastar dinero en armas, no tienen que gastar dinero en reconstruir, precisamente porque siempre se mantienen en paz. Y este es el caso de Lisboa, que es en Portugal. También ustedes pueden ver, a lo mejor, pues precisamente porque están cerca de la playa, no hay tampoco casas pobres, pero eh, por lo menos la gente, aunque tenga pobreza, sabe que está segura, ¿sí? Sabe que está viviendo en un país donde no hay conflictos como tal, ¿correcto? Ejemplos de países con conflictos donde hay mucha pobreza es lo que es Afganistán y lo que es Irán. Eh, pues ustedes pueden ver aquí, ¿no? Las imágenes hablan solas, ¿no? Países donde a lo mejor había construcciones, casas y los constantes bombardeos, la guerra, el conflicto, pues tienen todo destruido, ¿sí? Probablemente ustedes pueden ver aquí a lo mejor, no estaban construyendo. Sí, bueno, finalmente a lo mejor tú estás reconstruyendo, pero si hay conflicto, pues tú no puedes continuar tu obra. Y pues sería raro que todos los lugares de este lugar estuvieran construyendo, ¿correcto? Entonces ahí está la cuestión. Otros ejemplos, precisamente Siria. Ujú. Entonces pueden ver, pues, ni siquiera calles pavimentadas, ni siquiera las condiciones que tienen como para desarrollarse. Sí, todavía usando a la vieja usanza la leña, aunque aquí en México todavía se usa, mucha gente todavía usa la leña para cocinar y todo eso. Allá más bien es por falta de opciones, ¿correcto? Entonces, ese es un ejemplo, dos ejemplos de dos países en conflicto constante, ¿correcto? México se encuentra en una posición intermedia debido a los conflictos interiores provocados principalmente por el crimen organizado. Jóvenes, pues ustedes saben perfectamente esto, si han visto noticias, si han visto cualquier número de noticias, pues ustedes sabrán que más o menos los grupos armados, los grupos de narcotraficantes, pues básicamente son ejércitos pequeñitos, ¿sí? Ustedes pueden ver incluso aquí cómo están usando armas de alto poder que se supone que están reservadas para uso del ejército, cómo están usando incluso, o cómo usaban, o cómo usan el uniforme militar, incluso también están organizados básicamente. Entonces, pues ustedes pueden comparar precisamente el tema de la paz. En México no existe paz precisamente porque existen estos grupos armados, estos grupos de cuestión de narcotraficantes, constantemente avanzando en diversos lugares, atacando de forma, pues se considera básicamente terrorismo, jóvenes. Lo que le llamamos, o lo que se le llama narcoterrorismo, que es la idea de no es una guerra armada como tal, sino más bien atacar diversos lugares ocasionalmente. Y ustedes nada más se enteran de las noticias de que ya balacearon tal restaurante o que ya balacearon tal oficina o que ya le balacearon por ahí una alcaldía, o algo por el estilo. Todo esto se debe precisamente a lo mismo. Conflictos que tiene la gente con este grupo de crimen organizado. Y pues finalmente no hay una guerra en sentido estricto, no hay balaceras en la calle constantemente, pero sí hay de vez en cuando ataques y de vez en cuando conflictos entre dos grupos. Para los lugares donde sí hay, porque sí hay lugares donde la guerra sí es más abierta, pues tenemos precisamente estos lugares donde la gente ya ni siquiera se anima a, a construir, a tener carros o a buscar otro tipo de cuestiones porque sabe que los puede perder a manos del crimen organizado, ¿correcto? Para acabar con los conflictos territoriales se requiere de la intervención de organismos internacionales,
que sean capaces de mantener neutralidad en el asunto y que permitan establecer diálogo civilizado entre las entidades en conflicto. Una de estas organizaciones es la Organización de las Naciones Unidas, que promueve este diálogo y debate entre naciones, pero en casos extremos puede llegar a retirar apoyos e incluso condicionar a naciones en condiciones extremas. Cuando el tema es internacional, no en el caso, por ejemplo, de lo que acabamos de mencionar del crimen organizado, cuando el tema es internacional, la ONU se puede meter. Si hay una nación muy grande que está abusando de una chiquita, la ONU puede llegar y decir, a ver, justifícame tu conflicto, justifícame tu guerra, y si no pueden justificarla, pues se les pone sanciones, se les saca de la ONU, o incluso en casos más graves, se les puede llegar a expulsar de la Sociedad de Naciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué desventaja tiene no ser parte de la ONU? Bueno, pues no ser parte de la ONU significa que cualquier país puede entrar a tu nación y atacarte, por ejemplo, en un dado caso, pero principalmente lo que tiene que ver son los apoyos. Sí, la ONU tiene muchas organizaciones pequeñas que ayudan al desarrollo de las naciones, tal es el caso de la UNICEF, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que ayudan precisamente al desarrollo de las naciones, y cuando no tienes ese apoyo, pues tu nación puede llegar a generar muchas complicaciones, muchas cosas difíciles. Es común para la ONU que a naciones que rompen tratados o atacan a otros sin razón se vean forzados a embargar armas o incluso en casos extremos intervenir militarmente. Aquí tenemos el caso de los cascos azules, una organización militar de la ONU que lo que hacen normalmente es rescate, ayuda y rescate, pero en casos dados puede llegar incluso a intervenir en un conflicto, ¿correcto? Vamos a ver mucho más de la ONU en la clase que viene. No está en el libro, pero sí me interesa mucho que ustedes aprendan sobre esto. Así que, por ejemplo, ahorita ya no me voy a meter mucho en detalle a esto. La ONU básicamente lo que hace es condicionar a las naciones para que no se porten mal, digamos, de una manera u otra. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Comentarios? Ninguna, maestro. Yo espero que haya quedado más o menos claro. Este, lo que me gustaría que ustedes estuvieran así bien claro en esto es más o menos el concepto de la paz, y que me digan ustedes, por ejemplo, estas van a ser las preguntas, cómo ayuda cómo ayuda la paz a desarrollar un país, digamos. Entonces, esas son las preguntas de la sesión. Que la paz, ya lo explicamos aquí, hay una explicación clara allá arriba. La primera de las cosas. ¿Cómo piensas que ayuda la paz al desarrollo de las naciones? También está en una diapositiva. Y finalmente, ¿cómo ayuda la ONU a conservar la paz entre las naciones? Es una cosa simple, eh, tranquila, no es complicada. No sé. Si hay alguna pregunta o comentario, es ahora.